Seguimos con la siguiente parte del episodio. Ah, esos dos fotos. Sí, total. El episodio anterior. A ver, ¿cómo te No sentiste? digas. Yo te hice una pregunta. A Les ver. hice una pregunta. Bienvenidos. Si el pastor que se acaba de contar este nuevo episodio, Ajá. en el episodio anterior dice, bueno, ¿cómo hago para identificar que yo estoy siendo la tapa o ese límite de la iglesia? ¿Cómo identifico eso? Y una vez que lo hice, ¿qué hago para salir de ahí? ¿Cuáles son los pasos que ustedes me recomiendan? Dale, tu lugar. Todos tenemos topes y límites, todos. No, bueno. yo la verdad que a veces me frustro porque digo, a veces yo he pensado, el problema soy yo. O sea, ejemplo, primero la pregunta cuál era específicamente, ¿cómo qué? ¿Cómo me doy Te cuenta? das ¿Cómo cuenta. identifico que yo soy? Yo pienso que es que uno tiene que tener una cultura del feedback. Ah, Por ejemplo, nice. del feedback, hace unos, miren, un ejemplo que me acaba de pasar hace 3 semanas. Yo nos tenemos en la iglesia una persona que es transvesti, Ok. iba a la iglesia, un problema porque se van muy fuertes. Y me hablan los del área, unos de los servidores claves de la iglesia, claves. Me dicen esta encargada de un área de adolescentes, me dice, David, es que lo estás haciendo mal. Está mal como lo estás haciendo. Y sinceramente me enchilé. O sea, me enchilé. Te como enojaste. Se enojó, como le dio que bronca. dice, yo internamente como que, o sea, me dice, ¿Qué le pasa? me dice, ¿sabes qué? Me dice, es que está mal, o sea, la manera que estás haciendo no está bien eso. Debe ser así. Y yo me quedé. Y al principio me caló, pero luego recordé que yo les he dado la libertad a la gente cercana de que me hablen directamente sin que sean muy transparentes y muy directos conmigo. Nice. Entonces creo que una de las cosas... Aguántatela, digamos. Entonces, ¿para qué haces esa cultura, no? También, ¿verdad? O sea, Viene por- sí. para que, o sea, porque yo fui el que crees, yo fui. Entonces yo pienso que tiene que haber tienes que tener un corazón súper enseñable, tienes que entender que no sabes todo de entrada, tienes que generar un equipo, tu equipo cercano tiene que tener la libertad de decirte en qué te estás equivocando y tú tener la humildad para modificar, y cuando tengas la razón tú, bueno, explicar tu punto sin un tema de ego, de orgullo, sin decir, bueno, pero muchas veces tienen razón. Y obviamente tener consejeros externos que también te conozcan y te puedan tener una retroalimentación directa, porque eso es, creo que el corazón enseñable y tener ciertas fuentes de retroalimentación, creo que eso te va a ser un buen termómetro para saber dónde estás. Sí. Que no es fácil, pero es un tema también de orgullo que la pastora enfrente. ¿Qué me vas a decir tú? Como Si cualquier ser humano, yo ¿no? llevo 20 años, o sea, pero ahorita veo realidades de iglesias en este momento, en nuestro mundo de iglesia, que se están destruyendo y se están desbaratando por un tema de que el pastor principal no tuvo la humildad de escuchar el feedback de los más cercanos, Yeah. no tuvo la capacidad de ser enseñable y el saber el admitir y hacer los cambios que eran evidentes. Yeah. Entonces yo pienso que tiene que primero tener un corazón enseñable uno, y también entender sus capacidades. Probablemente vamos a tener líderes más capaces que nosotros. Si tú sientes que tú eres un tope para un líder, mándalo que abra una iglesia. No lo tengas frustrado ahí. O sea, porque hay gente que va a decir, es que yo con esta iglesia de 50 personas, con esta iglesia ya sí. Pero tienes a un líder de alta capacidad que tu misma iglesia lo topa, pero él te quiere honrar y tú le estás generando un sistema que lo estás topando, y la única manera que se va a ir va a ser frustrado. Habla ese camino de que se vaya, o sea, que es esa. Si tú no puedes liderar ese tipo de gente. Sí. Creo que otro punto también es, volviendo a tu pregunta, es que hay mucho, esa pregunta es totalmente, pero creo que es voltear a tu alrededor, ver, no que tu equipo ver personas que están trayendo influencia, porque muchas veces la estructura que tenemos, hablando en personas, es la limitante para poder seguir creciendo. Y yo como líder atraigo lo que soy. Y volviendo a lo que hablamos el podcast pasado, un poquito tenemos que nosotros conocernos, tenemos que nosotros como líderes crecer,
tenemos que saber dónde estamos y eso es bien, bien importante. Difícil, pero también importante, pero en base a eso tenemos que nosotros ser reales con nosotros mismos para poder saber y poder seguir teniendo influencia. Así de que, y volviendo ahorita, creo que hablamos un poquito de cultura de retroalimentación. Hace unos días hablamos rápidamente, creo que lo dije en un intensive, y personas que ya nos conocen por tiempo, hablamos mucho de eso, pero a veces tiene una gráfica que yo en lo personal a veces lo hago ya yo automáticamente, pero y cuando estaba pastoreando también con el equipo, a veces iba y les decía, pero se lo voy a hacer rapidito aquí nada más, pues si se vea, y si no, pues... Pero anota esto, es una gráfica, este cuadrante es un cuadrante de retroalimentación personal y también con tu equipo. Con tu equipo te puede ayudar y es ir como líder. Vamos a decir que si quieres evaluar tu reunión del fin de semana o si quieres evaluar tu staff o lo que sea, ese es algo de que le das permiso a la gente a tu alrededor para que te dé retroalimentación. Yo creo que es muy sano. Y es bien sencillo y espero que les sirva, pero es aquí de este lado. Vamos a no solo escribirlo, sino explicarlo para los que solo escuchan. Exactamente, para los que están escuchando. Aquí tienes que ser general. O sea, hiciste una cruz, vamos a decir. Una arriba cruz. a la izquierda, general. Sí. Y específico. Arriba a la derecha, específico. Ok. Y aquí es positivo. Lateral y mejoras. arriba, positivo. Lateral debajo, Mejoras. Negativo, mejoras. Una vez más, general, específico, positivo y mejoras. La reunión estuvo buenísima porque hicimos el flow de la reunión, qué sé yo, estuvo muy bien. Pero ¿sabes qué, Iván? Aquí la reunión, lo que hiciste tú ahí es el mensaje estuvo muy bien. Estoy dando un ejemplo ahorita, ¿no? Muy bien por X o Y, ¿no? Me estás dando a mí como líder, fíjate bien, hablando de como líder, me estás empoderando, me estás diciendo, wow, o sea, que hiciste buen trabajo a tu pastor o a una persona del staff. Estás siendo específico en algo positivo que pasó en la cosa que estás evaluando. Bien. Así de que, en fin, y ahí puede ser dos, tres puntos y en fin. Y mejoras, que son cosas negativas a lo mejor la reunión. Sabes que no estuvo muy corta. La experiencia no fue, o qué sé yo, o la música muy larga, o el mensaje estuvo muy largo. Y ya después a lo mejor aquí le vas a decir el por qué estuvo. Sabes que los ejemplos que diste, eso no estuvo, no hubo conexión con el mensaje principal. Todo esto puedes poner tú el tema que estás evaluando y en base a eso tú puedes darle a una persona en 3-5 minutos, puedes usar este formato para poder ayudar. Okay. Creo que nada más esto, aplicándolo, puede ayudarnos mucho a crecer. Puede ayudarnos mucho a poder seguir creciendo, a poder seguir alcanzando personas, alcanzando nuevos líderes y saber dónde estamos. Sí. La cultura del feedback, ¿no? Sí, yo creo que además de sumar estas dos cosas para identificar que estoy yo siendo el límite, también es darme cuenta de si yo continuamente como líder o pastor estoy capacitándome, me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo tal vez no condice con lo que estoy aprendiendo. Y si lo que estoy haciendo está como no tiene nada que ver con lo que estoy aprendiendo porque esto es lo nuevo y lo que está es mi versión mejorada, entonces soy yo el que no está ejecutando esto nuevo acá. Entonces, ¿cómo? Primero tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que conectarme. Y si yo veo que hay cosas que yo no estoy aplicando en mi iglesia local que van a hacer que crezca, ahí me doy cuenta que soy yo, como pastor o como líder, quien no está permitiendo que esto crezca. Total. Hablemos de relanzar. Reimaginar, hablemos de que ese es un tema también que hemos estado hablando con otros líderes, pastores y de una u otra manera ese interés de poder reimaginar su iglesia. Yo sé que son muchos factores, repensar la iglesia, así que yo sé que aquí en la red una de las cosas principales es poder equipar y lanzar nuevas iglesias. Pero hay un factor que está tal vez como en medio, pero es poder reimaginar para poder relanzar la iglesia. Y ahí vienen muchos factores. Ahí estás hablando de la iglesia que soñás, la estructura, etcétera, etcétera. Pero hablemos un poquito de lo que es el reimaginarnos esa iglesia. ¿Cuál sería un proceso o ideas para gente que está escuchando, pastores? ¿Cómo empezar? ¿Cómo vamos a empezar eso? Es que voy a empezar, mi equipo, ¿por dónde empiezo? Es una... No. ¿Qué? Espérame. Vamos a tener un curso de eso, Iván.
Ah, sí. En noviembre. El año que viene. El año Estamos hoy, claro, esto es 2022. Sí, pero va a salir en En el 2023 viene el curso. Bueno, ahorita lo que vamos a hablar va a salir en el curso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en fin. Yo pienso que esa es muchísima información, o sea, es yo muchísimos sé, análisis internos, externos y resultados. Pero así, Grandes rasgos. así grandes rasgos, algunas preguntas claves es, ayer lo hablamos en el barquito de Uruguay, de Argentina por acá, ¿qué es lo que estás produciendo como iglesia? Esa es una pregunta importante que yo me haría. ¿Qué estás produciendo? Y cuando hablo produciendo es, por ejemplo, la gente que llega a tu iglesia está donde tú soñaste que estuviera. Eso es alcanzando a la gente que soñaste alcanzar. Es la gente que está ahí contigo, en qué se está convirtiendo. Que tu cultura de iglesia, tu estructura de formación, o sea, ¿qué es lo que está produciendo? A final de cuentas como iglesia. Creo que son preguntas que nos dicen, ¿estoy contento con lo que estoy produciendo o no estoy contento con lo que estoy produciendo? A ver, ocupo aclararle al productor porque los seres humanos no son productos, pero prefiero como producir, o sea, Los frutos. los frutos en la gente. ¿Qué está pasando con la gente? Claro. Yo me empecé a dar cuenta que en lo personal, en nuestra iglesia, al principio nosotros nos enfocamos mucho en alcanzar gente, ¿no? Y sí, alcanzábamos gente y todo, y sí llegaba gente que nunca iba a una iglesia, y yo llegaba a la casa bien feliz, ¿no? No, hombre, la gente que llegó a la iglesia, gente que jamás tú has ido a la iglesia, tú sabes, el tipo de gente que nos llega ahí. Pero, de repente me empecé, y eso fue con mi esposa mucho, ¿no? Un análisis de decir, pero fíjate, pero ahí están, pero no saben nada. Ahí están, pero siguen con las mismas cadenas y luchas de hace 4 o 5 años. Bueno, también es a nivel personal, cada quien hasta donde quiere avanzar, ¿no? Pero yo me empecé a dar cuenta de que de nuestra parte, como iglesia, no estábamos proveyendo todos esos pasos de transformación. Es un ejemplo nomás. Sí, sí. Entonces yo me empecé a dar cuenta que no estábamos produciendo lo que yo esperaba que sucediera. Y yo me empecé a dar cuenta que no era un problema de corazón, sino era un problema de estructura. Era un problema de que no tenía una estructura decodificada para una jornada desde el punto cero hasta hacer de cada miembro un líder, ¿no? Entonces, yo pienso que un punto importante primero es qué es lo que vas a producir, o sea, ¿qué estás produciendo? ¿Estás feliz con lo que estás produciendo? Mi etapa como líder, ¿en qué parte del ciclo va? Porque como en marketing te digo mucho que el ciclo de vida del producto, ¿no? Iniciación, turbulencia, crecimiento, madurez, declive. Uno como líder tiene que entender, si tú tienes arriba de 50 años y estás enfocado tú personalmente, estar pasando a adolescentes, pues no, pues, o sea, ¿entiendes? O sea, Es difícil. entonces, ahí ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Será tiempo de hacerte un lado? ¿Cuál es tu estrategia de salida? Es más, en el tema de los negocios, se habla mucho de esto, ¿no? Cuando vas a emprender un negocio, antes de que emprendas, tienes que tener tu estrategia de salida. Es como pastor, yo personalmente, yo quisiera retirarme joven para ver qué está sucediendo sin mí, lo que Dios puso en mi corazón inicial. No ya que esté ahí en silla de ruedas, ahí ya bien ancianito, ya, pues ya te voy a dejar la iglesia porque no puedo, si no, le seguía. no es por ahí, ¿no? Pero aquí hay varias cosas, ¿no? Primero que nada, ¿estás contento con lo que estás produciendo? Y a lo mejor, y si es que si tu palabra es no, si tu palabra es sí, keep going. Entonces, si tu palabra es no, como la mayoría de los que nos toca, ahí entramos un vistazo hacia atrás, un análisis interno, decir, problemas, modelos estructurales de ADN, de corazón que estás reproduciendo, líder personal, armas, equipos, ese tipo de gente que tiene. Entonces, ahí se desarrollan todo el mundo. Total. Que te lo dejo a ti todo eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sería, ya hablamos de eso y no quiero seguir hablando de eso, ya hablamos un poquito de dónde estás como líder, dónde estás como iglesia. Es algo muy importante en la primera etapa, por decirlo así, de poder relanzar la iglesia. ¿Dónde estás como líder? ¿Dónde estás como iglesia? Y eso lo vemos en un curso de la red, que es un podcast para después. Pero voy a hacer un paréntesis. Transiciones. Bro, mi corazón se quiebra, no sé, al ver tanta gente que no voy a decir no sabe porque sabe, pero no lo hacen, el transicionar a tiempo.
el salir a tiempo, el poder dejar, vamos hablando de iglesia, el poder dejar la iglesia para la siguiente generación y poder todavía ser parte de ver esos frutos. ¿Cuántas personas? Yo sinceramente, Iván y David, no me refiero a en Uruguay, en Argentina y demás, lo veo, he estado últimamente viendo eso de que a veces Estados Unidos, entonces, ya tienes que, ya no poder caminar o llegar o demás, ya, o sea, y creo que se puede transición sana. Algo que dijiste ahorita, yo en lo personal, en una de las empresas, yo me acuerdo cuando empecé un negocio, traje un consultor. Y fíjate, lo empecé y según yo, ahí estábamos viendo, lo estaba viendo bien, pero traje un consultor y me dice, me acuerdo, una de las primeras cosas que me dice es de que, bueno, ¿qué están haciendo? No, pues hacemos esto y esto y esto, y ya me escuchó, y él escuchándome, ¿no? A mí y a mi socio, y después me dice, ok, ¿cuál es su estrategia de salida? Y nos quedamos, ok. Me dejó, no había visto ese ángulo. No lo había como que apenas teníamos tal vez un año en el emprendimiento y dándole, estábamos con toda la motivación, en iglesia, estábamos con todo, pero una persona externa vino y me dijo, ¿cuál es tu estrategia de salida? Y me hizo pensar mucho, y me hizo pensar que eso es sano, me hizo pensar que no tengo que ya cuando no quiere esté frustrado, ya no, hablando de negocios, crece tu negocio y véndelo para que te vaya bien. ¿Entiendes? Yo ahorita estoy en eso, de que poder crear una máquina, por decirlo así, para poder vender la empresa y poder dedicarme más a esto, ¿no? Pero hablando de la iglesia, en cierta manera, algunas cosas se pueden aplicar. El poder ver, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo le sigo dando paso a la batuta? Y mi influencia puede ser aún mayor, no estando liderándole, no estar sentado ahí al frente. Y muchas veces eso es no tanto humildad, pero eso yo pienso que es sabiduría. El poder saber dejar pasarlo y estar bien. Muchas veces, en otro intensive que hablamos, vamos a ponerle 4 etapas de poder tú como líder tener influencia, que tu iglesia crezca. Pero cuando tú vas creciendo aún más y quieres alcanzar más personas, estás liderando en base a tu visión. Y para tú liderar en base a visión, nada más, por ejemplo, tienes que tú soltar control. Tienes que tú soltar. Tienes que tú saber que el 80% de cómo se van a hacer las cosas se van a hacer un 80% de cómo tú las harías y tú tienes que estar bien. Pero tu enfoque y tu influencia ya está aún más, ya estás alcanzando aún más porque no estás nada más aquí, sino estás enfocándote y estás viviendo en margen para poder seguir avanzando lo que es la iglesia, el negocio, si es un empresario que está leyendo, que está escuchando esto, viéndolo, y eso es algo sano. Yo creo que es sano, pero el identificar cuándo puede ayudar a esto con tu equipo. Y crear ese ambiente, ¿no? De poder, ¿sabes qué? Ya, Iván, ¿cómo vamos a empezar tu transición? No, está joven, Iván. Pero, ¿me entiendes? Yo en la red network nunca lo he dicho públicamente, pero si yo no voy a tener 80 años, voy a dejar esto, bro. Vamos a hacer un equipo. Yo ahorita, bueno, ojalá que no lo escuche nadie en mi iglesia. Asegúrate que nadie lo escuche. Nadie lo escuche. ¿Qué iglesia? Vida 7 No saben. Yo llevo un año transicionando. Sí. Llevo un año transicionando, Hasta ahí. ¿Qué? Llevo tiempo transicionando, sí. Y cada vez veo más cercana. Y no es porque me quiera ir a ningún lado, simplemente... No, y ahí vas a estar. Una de mis metas es hacer que todo funcione sin que yo esté. Yeah. O sea, pero que no esté nada, que ni decisiones tome ahí. O sea, eso es No, y es un desafío. Ahora, motivaciones también tienen un punto que ver ahí. Ya te ves. Financieras. Vamos a tirarla así, como dicen en Monterrey, al chile. Así es en Monterrey. Mire, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos, gente? Muchos de los pastores no transicionamos, pues es un tema financiero. Yo sé que en países anglos es diferente a países latinoamericanos, pero ¿qué pasaría? ¿Qué hicieras tú como pastor si las finanzas no fueran un problema? Probablemente muchos ya habían transicionado, probablemente muchos a lo mejor seguirían ahí, no sé, pero quieras o no, ese es un factor silencioso. A mí hay gente que llega a la iglesia y me dice, David, es que ¿por qué no hacemos esto? Y yo en mi cabeza, es que eso me va a costar solo $2,000, no lo voy a sacar. O sea, tú ni sabes, o sea, y le digo como que, no, después lo hacemos, tal vez se oye bien. Pero yo no le digo, se oye bien, pero tú no tienes idea que me cuesta hacer ese chiste de $2,000. Entonces yo entiendo que es un factor de decir,
Y ahí es donde... Pero hablamos de liderazgo de planeación. Ahí es donde entra Sí. la formalización de la institución de la iglesia. De decir, bueno, ¿cuál va a ser el plan de jubilación del pastor? Ujú. O el pastor, si es un pastor emprendedor, ¿cuál va a ser tu portafolio de activos que vas a hacer para jubilarte? O cuál va a ser tu estrategia financiera de salida. Porque también no se me hace correcto, no se me hace algo que tú estés en la iglesia pastoreando por dinero. Que sé que, yo mira, eso es importante, porque yo escucho en las redes que le tiran al pastor. Es que, una vez llegó una persona y me dijo a mí, yo tenía un carro nuevezón en la ciudad, allá, y me tiraron mucho por el carro grisecito que traía. Ajá. No voy a decir para que lo hagan. Dale. Pero, y me daban a mí mucho, todos me decían, no, es que el pastor fresa ese. Cheto, como dicen. Cheto. No, pues mira, y me daban bien duro por eso, bien duro que me estaban dando. Y me decían, y tú sabes, yo sé. trabajo, invierto, o sea, yo soy el principal donador de la iglesia. Ujú. De nuestra iglesia, yo soy el que más dinero da. De toda la iglesia soy el que más da, de todos. Y ahí dijo tu secreto de la iglesia, no lo oiga, que no escuche nadie. Me decía, yo soy el principal donador de nuestra iglesia. Sí. Pero yo escuchaba como gente me atacaba y me Y decía... eso es parte del paquete. Espérate, pero fíjate, me decían, no, pues, no, pues yo te amo por una iglesia como tu pastor. Ujú. O sea, qué padre acá. Voy por eso. Y yo cuando me escuchaba yo eso decía, o sea, así, que la ponga, a ver si es cierto. Que la padre, pero ponla para que te haga rico, ponla. A ver si es cierto. Eso es cierto. Irán, ojalá que esto lo esté viendo un no cristiano. Ser pastor en una iglesia no es negocio, ¿eh? No. No, para que quede claro, no es negocio, ¿eh? O sea, Sí. y aquí el punto es de que yo sé que ningún pastor lo hace por dinero, porque la iglesia no te da dinero, o sea, no te haces rico en la iglesia, o sea, que quede claro, o sea, no, yo entiendo, pastor, yo sé que no es por dinero, pero probablemente la iglesia en un momento cubre el sueldo del pastor. Claro. Y eso se me hace... Y ahí tal vez es Y difícil. eso es súper bueno porque saben el trabajo del pastor. O sea, es un trabajo... Es tu vida, es tu vida. Es más que ser gerente de una empresa, es impresionante. Es algo, una locura. Sí. Trabajas no 8 horas, trabajas 24/7. 24/7. Sí. O sea, yo creo que el pastor merece tener un sueldo, un salario bien, porque es mucho trabajo. Sí. Yo, totalmente. Yo lo vivo, es mucho trabajo. Demasiado trabajo. Pero sí hay que tener una planeación financiera, porque muchas veces lo que te Para la transición. muchos pastores pueden decir, no, pues sí, pero es que si no. Claro, mejor ahí no. Ahí medio la ahí navega hasta no. donde pueda, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que también es un tema, ese es un argumento silencioso que no se dice, pero ahí está. Del por qué a veces Sí. no transicionamos. Otro punto tal vez, y muy a regresarlo, es el poder. Creo que el poder también es algo importante, ¿no? Que a veces ¿El lo poder? queremos soltar como pastor de transición. Es un problema de carácter, Sí. es un problema interno. Ahí lo dejamos, pero hablamos después de Es eso. un tema de motivación incorrecta. Ya. ¿En qué estábamos? No, En el relanzamiento. ¿Dónde estoy? Y su paréntesis de transición. Enorme. Ya, sí. Enorme. El gran paréntesis. Después yo diría rápidamente, ¿qué iglesia es la que vas a soñar? ¿Cuál es la iglesia que que está en tu corazón, poder plantar? Estás pastoreando, ¿cuál es la iglesia que sueñas? Tal vez el paso número 3 es ¿qué vas a dejar? ¿No? ¿Qué son las cosas que vas a soltar? ¿A qué le voy a decir no? Que no. ¿A qué le vas a decir no? Estás haciendo ministerios que en realidad tienes la capacidad para hacerlos con tu iglesia y con tu staff. Tal vez no, se escuchan bien, pero bueno. Nos enseñaron esa sensación de que entre más ocupados estamos avanzando. Ok. Tenemos que desarrollar actividades y ministerios con indicadores reales para que veamos qué es lo más fructífero. Fructífero. Se me escapó. No, sí. Ese es el punto, ¿no? O sea, Sí. ¿qué es lo que más va a traer frutos? Porque el estar ocupados, hay iglesias que traen a toda la gente con un chorro de eventos. Y que tenemos el evento para acá, y que el evento para acá, y pareciera como si los eventos fueran un resultado de un fruto de discipulado, ¿no? Luego la pregunta, ¿qué quieres producir? Bueno, con eso nos vamos cerrando. ¿Qué quieres producir? Está bien, ¿no? Es que haya poquito tiempo. Tenemos que agarrar el autobús para irnos a regresar. No sé qué vamos a dar. No nos tiempo. vamos. Sí, así que no terminamos el proceso, pero bueno, después No, pero- estructura y más cosas. Tenemos unos 2 minutitos más. Bueno, sí, sí, el otro es estructura, la iglesia que soñas, las cosas que vas a tú dejar. ¿Dónde estoy? Iglesia que sueñas, ¿qué vas a dejar?
qué estructura vas a tener, que en estructura son más de 10 puntos, que ahí es algo, pero en las clases que vamos a tener, vamos a hablar un poquito de eso. Y ya después, la implementación. Sí, Así que, pero bueno, últimas palabras para cerrar. Estamos aquí hablando de muchos temas, Sí. muchas cosas. Pasemos Pero, por todos lados. sí, pero en fin, y el bueno, corazón es bueno. esto, poder ayudar, poder motivar, poder desafiar, poder traer ese awareness a nuestras vidas Sí. para poder seguir creciendo. ¿no? Así que, últimas palabras, yo pienso que una de las mayores habilidades que tenemos que tener como pastores líderes en esta época es tener la capacidad de reinventarnos, reinventarnos constantemente para poder seguir siendo vínculos de impacto en la sociedad. Sí. A mí me dio se me hizo muy interesante que lo que para mí hace 5 años era lo relevante, ya ahorita lo veo como algo tradicional. Y eso para mí es muy fuerte, que yo hace 5 años para mí era, Wow. esa luz con humo la necesito. O sea, yo recuerdo que pero no hace mucho, o sea, estamos hablando del 2018. Sí. O sea, para mí hace 5 años, yo fui cableado así. Ujú. Y decir que hace 5 años para mí, lo que era un referente de modelo de iglesia, ahora lo veo como algo tradicional. Sí. Yo nunca en mi vida, ayer lo conté unos días con un amigo mío de hace muchos años, y yo decía, yo nunca me imaginé que tú y yo tuviéramos ese tipo de conversación, donde lo que tú y yo siempre pensamos que era por ahí, ahora lo vemos como algo tradicional y obsoleto. O sea, para mí es un choque interno muy fuerte, Sí. pero eso es una habilidad que tengo que tener, de tener la capacidad de Sí. decir, bueno, lo que yo pensaba que era no es. Ya no es. Ya no Y es. esa capacidad de readaptación y de reinversión, Muy bueno. personalmente, para mí es difícil. Es difícil para cualquiera, pero Sí. para unos más que otros. Hay un libro de John Maxwell que se llama Leadership, se llama. Leadership se llama. Shift es cambio. En Liderazgo, cambio. español se llama Cambios en el Liderazgo. Y una de las cosas que dice es que los líderes de hoy, una de las ventajas del liderazgo de hoy es la capacidad de adaptarse constantemente a los cambios sociales que existen. Sí. Termino. A ver, muy bien. Sí. Iván. No, me sumo, la flexibilidad. Y de no casarme, esto lo hablamos mucho con la plantación, no casarme con el modelo, Ujú. que es lo que está diciendo David, Claro, perdón. con la misión. Si te casas con el modelo en 5 años, te vas a divorciar. y no solo te vas a divorciar, sino que va a Te tener vas a un montón de frustrar. problemas. Sí, ajá. Andy Stanley lo dice, date Sí. the model, marry the mission. Sí. Sería como Date tener the un model, noviazgo marry the mission. con el modelo, pero cásate con la misión. Ya, muy Y bien. sería... Pero eso, bueno, duele. Duele, Y no, significa aceptar de que está cerrado. Escúchame, Es que tal vez entonces hay Es- gente que estás... estoy herido ahorita. Estoy de luto. Estoy de luto. Estoy herido. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor el modelo que estamos haciendo ahorita de iglesia, para muchos que están escuchando, hay que relanzarlo, hay Es que posible, cambiarlo. es muy posible. Muy posible. Depende también a quién apuntás, la Muchos- persona, o sea, todo. Por ejemplo, a mí, todo a mí- tiene a mí que me genera una cosa bien extraña, que yo hago una campaña de Facebook Ads e Instagram Ads y le meto $15 y me llegan 10 nuevos el domingo. No nos metamos ahí porque yo No, sé es que otro esto tema, ese es otro podcast. Y hay un podcast que ya hicimos de eso. Pero eso Sí. es una estructura. ¿Cuándo íbamos a pensar tú y yo? No, que no. con $15 iba a tener yo 10 Eso no es- ahí eso no es- sentadas. ey, eso no es espiritual, eso no es espiritual. Gracias por estar aquí en el podcast. Nos vemos. Ya cáguenlo. La Red Network Diciendo, es que en los tiempos de Dios son perfectos. Y yo fue un robot que me trajo aquí. Imagínate. Bendiciones. Nos vemos.